Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conversatorios por una educación con justicia social. Estos conversatorios los hemos preparado en el marco del tercer aniversario de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Hoy toca el turno a la mesa La Mejora Continua de la Educación, aportes del Consejo Ciudadano de Mejoredu. Esta mesa tiene como propósito reflexionar sobre la importancia de la participación ciudadana en el fortalecimiento del Sistema Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Esta tarde nos acompañan por parte del Consejo Ciudadano su consejera presidenta, la doctora Silvia Ortega, la consejera, la maestra Mónica Mercedes del Valle Medina, el consejero, el maestro Filiberto Francisco Mateo Martínez, y el doctor Adrián Rivera Dena, quien también fue consejero presidente de este consejo en el ciclo 2020-2021. Como comentarista invitada, le damos la bienvenida a Guadalupe Campos Zapata, directora académica de la Universidad Pedagógica Veracruzana. Antes de iniciar la conversación, les quisiera comentar brevemente que el Consejo Ciudadano es un órgano colegiado de consulta de Mejoredu que forma parte de su estructura. Está constituido por 15 miembros que trabajan de manera honorífica. En él están representados los principales actores educativos, docentes, directivos, de los distintos sectores social, público, privado, y en general sectores que están interesados y yo añadiría apasionados por la mejora continua de la educación. Su función es conocer, opinar y dar seguimiento a los resultados de los trabajos que realiza la comisión y tienen a su cargo la elaboración de un plan de gran visión educativa. Los invito a conocer ahora la trayectoria profesional de los 4 consejeros que nos acompañan esta tarde. Estoy en el Consejo Ciudadano porque quiero ser parte de la renovación de la educación que le proponemos a las niñas, niños y jóvenes en nuestro país. Estoy convencida de que el sistema educativo requiere un cambio profundo y radical porque sigue ofreciendo la educación más pobre a los más pobres. Es tiempo de reinventar la profesión docente. Es tiempo de reorganizar nuestras escuelas. Es tiempo de oír todas las voces. Es tiempo de hacernos cargo de las nuevas generaciones y de su derecho a la educación. Por eso estoy allí, porque junto con mis colegas en un ambiente de pluralidad, de respeto, de total libertad, podemos pensar, podemos idear, podemos con perspectiva de futuro imaginarnos cómo debe ser la educación que merecen los niños, niñas y jóvenes mexicanos. Es un verdadero privilegio que disfruto enormemente porque comparto con todos y todas la pasión por la educación. Con apenas 18 años cumplidos, en el año de 1997 ingresé por vez primera a la docencia. Como instructor comunitario en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE. Fui asignado para atender a niñas y niños en una comunidad indígena del municipio de Cuetzalan, en la Sierra Norte del estado de Puebla. Trabajar durante 2 años con población de edad de cursar el nivel básico, que habitan localidades pequeñas, marginadas y con rezago social, marcó el rumbo de mi vida para formarme como licenciada en educación primaria en la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río en Tenancingo, Estado de México. Actualmente, desde el Consejo Ciudadano de Mejoredu, busco aportar mi experiencia de 18 años como docente frente a grupo y director escolar para apoyar en la construcción
de un sistema educativo más justo, equitativo y con igualdad. Una educación que esté al alcance de todas y todos. Hay un valor con el cual mi familia me ha educado y me refiero a la honradez. Un valor del cual se habla muy poco en la actualidad. Desde que era niño de primaria quería ser maestro. Quizá por las buenas prácticas de mis maestras y mis maestros que años más tarde me motivaron a ingresar a la escuela normal aquí en Nayarit. Hay algo que me ha guiado a entender a las personas y es el hecho de aceptar que formamos parte de un México tan diverso y en constante construcción. Ser consejero ciudadano de Mejoredu me da la posibilidad de poder opinar, proponer y dar seguimiento a la educación de nuestro país. Todos los días pienso en mis alumnas y mis alumnos y sobre todo en sus contextos. No ha sido fácil, pero en clase sé que lograremos poder tener mejor conocimiento y un mejor México. Hola, les estoy hablando desde un pequeño lugar, escondido aquí en Ciudad Universitaria. No porque sea yo egresada o docente de aquí de la UNAM, sino porque siempre que entro a la UNAM tengo la sensación de que estoy entrando a un espacio público, a un espacio que nos pertenece a todos. Y es que esa misma sentir tengo yo de la educación. La educación es un bien público y a todos nos toca contribuir para mejorarla y para llevarla a lo que como sociedad y como civilización queremos alcanzar. Trabajo desde hace muchos años en una organización de la sociedad civil llamada Proeducación, donde unimos esfuerzos para promover el fortalecimiento de la escuela primaria pública en nuestro país. Queremos sumar al proyecto educativo de nación. Estoy convencida de que la educación es tarea de todos y que todos tenemos que sumar nuestras voluntades, nuestra creatividad y nuestra sabiduría para colectivamente trazar el rumbo de la educación de nuestro país. Antes de continuar, recuerdo al público aquí presente y a quienes nos acompañan a través del canal de YouTube que pueden hacer llegar sus preguntas a los integrantes de la mesa. Algunas de ellas serán seleccionadas para ser respondidas al final de este diálogo. Para iniciar una primera ronda de participaciones, solicito a la doctora Silvia Ortega y a la maestra Mercedes del Valle sus reflexiones alrededor de la siguiente pregunta. A 3 años de la creación de Mejoredu y poco más de 2 años de la integración del Consejo Ciudadano, ¿podrían compartirnos su experiencia en el proceso de construcción de este órgano colegiado? Adelante. Muchas gracias. Muy ordenadamente tenemos 5 minutos para esta respuesta. Así es de que no pierdo mucho el tiempo, pero no puedo dejar de agradecer a ustedes su presencia este martes a esta hora y teniendo tantísimo trabajo como tienen aquí y seguramente quienes nos ven. Todos ustedes, autoridades, colegas y amigos de Mejoredu, son también amigos del Consejo Ciudadano porque somos parte de la estructura y de la organización de la comisión. Creo que somos más que eso, porque nuestras miradas, como hemos escuchado, las experiencias y perspectivas convergen en el concepto de la mejora continua. Porque nos ha entusiasmado el esfuerzo de producción intelectual que ha hecho la comisión junto con aliados como nosotros y porque al final de cuentas estamos identificados con el proyecto de una educación con justicia, inclusiva y con perspectiva de equidad, pero con acentos en la pertinencia y la excelencia. Me quiero referir muy brevemente a 3 temas. Primero, a nuestro proceso de integración como cuerpo colegiado. Después de haber sido seleccionados entre un grupo sorprendentemente grande de aspirantes. Digo sorprendente porque se convocó a ocupar un puesto honorífico no remunerado. Lo de honorífico significaba competir con los papeles, con las credenciales, de una manera muy rigurosa. La Junta de Gobierno hizo un excelente trabajo. Yo creo que la armonía y empatía que hemos logrado
es atribuible en buena medida a su sensibilidad y a su inteligencia colectiva. Desde luego, no podríamos funcionar sin la eficacia, la solidez, la calidez de nuestra Secretaría Ejecutiva y su staff. En segundo lugar, les voy a contar algo sobre nuestros deberes, sobre nuestros debates y nuestro peculiar estilo de generar acuerdos para cerrar esta primera ronda muy rápidamente con una idea que de una vez pongo sobre la mesa porque a lo mejor ya no me alcanza el tiempo. Estoy segura de que este Consejo Ciudadano va en la dirección de enriquecer el debate intelectual y político en educación y por lo tanto contribuye desde su diversidad y con su pluralidad a la fortaleza del Sistema Nacional de Mejora Continua. Pero imagínense ustedes reunir a 15 personalidades provenientes de los distintos ambientes del laberinto educativo. Sí, allí hemos estado, pero cada quien en lugares distintos. Todos con 10 o más años de experiencia en el ejercicio de profesiones y funciones varias, trayectorias sobresalientes en distintos grados de madurez, principalmente de los estados, como debe ser, y bueno, también, no niego mi oriundez, de la Ciudad de México. Multiedad, que es uno de los atributos que más aprecio, porque se aprende mucho más cuando nuestras experiencias como generaciones que hemos transitado por el sistema educativo nacional nos permite comparar distintos momentos de algo que queremos cambiar. Esta diversidad se convirtió sorprendentemente rápido en armonía. Pudimos discernir lo que quería el legislador en ese oscuro artículo 54 que demandaba de este cuerpo colegiado. Procedimos a darnos un reglamento, a funcionar con un primer presidente, por cierto, el consejero más joven y quien permanecerá una docena de años en un lugar que habremos de dejar escalonadamente los demás consejeros. He tenido la distinción enorme de ser electa por mis pares para la presidencia que ya termina, y más que todo eso, encontramos un tono amable, respetuoso y cálido para un diálogo a la distancia, porque no nos conocíamos, lo que nos permitió construir un sentido de pertenencia a esta pequeña comunidad en la que no representamos a nuestras comunidades de adscripción, pero sí somos portadores de las opiniones y percepciones de nuestros colegas. Y ese es nuestro material de trabajo. Siempre participamos en la agenda educativa pensando en las percepciones y las opiniones de los nuestros. Hemos dedicado muchísimas horas de nuestro tiempo personal a las actividades del Consejo, horas de discusión y también para arrastrar el lápiz, cada quien en su lugar. Es este el mejor de los rasgos de nuestro Consejo, su entrega, su dedicación y su distancia de los intereses inmediatos. Por eso, y por nuestra firme voluntad de contribuir, es que el Consejo Ciudadano es un gran acierto del legislador y una parte fundamental de la arquitectura del sistema de educación nacional. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctora. Maestra, es su turno, cuando quiera. Gracias, Silvia. Pues me identifico mucho con todo lo que has dicho, por supuesto. Creo que me queda agregar un poco más, nada más, porque realmente, pues así fue nuestro inicio. Creo que algo muy importante de hacer notar en este primer consejo es que estamos participando en un proceso fundacional, es crear algo donde antes no existía, con ningún precedente de un consejo de este tipo, con este alcance, con esta constitución. Entonces, pues hemos estado
haciendo camino al andar, literalmente, ¿no? Y aprendiendo entre nosotros con un excelente apoyo de la Secretaría Técnica, de verdad, y de Mejoredu, de acompañarnos y de generar estos espacios donde pudiéramos conversar, y nada más, además con el detalle de que fue en medio de una pandemia. Entonces, no solo era inédito, no solo no había referentes, también estábamos en un nuevo contexto donde no sabíamos ni siquiera cómo relacionarnos, cómo comunicarnos, cómo seguir educando. De hecho, tomamos posesión en marzo del 2020, o sea, justo con el inicio de la pandemia. Pasaron 2 años en los que nos constituimos, donde no nos pudimos ni siquiera conocer y estar en un mismo espacio físico todos los consejeros. Entonces, creo que este proceso fue muy valioso, muy enriquecedor, porque aún con toda esta novedad o dificultad, pues aprendimos, como dijo Silvia, a respetarnos, a apreciarnos, hemos creado amistades realmente en la distancia, a escucharnos, a aprender de esta diversidad que, más allá de nuestros grupos de adscripción, de que si eres de maestros, académicos, investigadores, personas de la sociedad civil, hay una gran diversidad al interior de estas 3 categorías, ¿no? Y muchos hemos vivido muchas experiencias y hemos traído diferentes gorras a lo largo de la vida, ¿no? Hay ahora académicos, pero que antes fueron docentes, y que antes fueron investigadores y fueron formadores, o siguen siendo formadores, o ahora están en una organización de la sociedad civil, pero con una gran riqueza y una gran generosidad de poner nuestro saber, nuestra intención, nuestro tiempo en cómo contribuir a la mejora de la educación. Además de este trabajo de reglamentarnos, de constituirnos, de hacer pues el reglamento primero del consejo, la primera presidencia, cómo vamos a hacer, cada cuándo, cómo se va a elegir, cómo se va a cambiar, todas estas decisiones. También creamos en estos últimos 2 años, organizamos un foro de participación ciudadana en la educación que fue muy significativo, del cual aprendimos mucho, que recabamos muchos insumos sobre cuál es el pulso de la participación ciudadana en la educación y qué es lo que están queriendo. Hubo participación de maestros, de padres de familia, de estudiantes, muchos estudiantes estuvieron presentes en ese foro. Entonces, sobre cómo perciben la participación ciudadana en la educación, su importancia y sus caminos. Y yo me siento muy satisfecha de lo que hemos avanzado en estos 2 años, 3 meses, y confiada en que este consejo seguirá impulsando que la participación de todas y todos sea una realidad y sea central en cómo imaginamos y cómo hacemos realidad la educación que queremos. Gracias. Muchas gracias, maestra. Es el turno ahora del maestro Filiberto Mateo y del doctor Adrián Rivera. Les solicito que en torno a la siguiente pregunta realicen sus reflexiones. Desde su experiencia, ¿por qué es importante que haya una participación amplia de la sociedad enfocada en la mejora continua de la educación? Muchas gracias. Primero, saludarles, buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en la distancia y quienes lo hacen de forma presencial. Un servidor quiere unirse a las felicitaciones para la comisión, para la Junta Directiva, por este 3er aniversario. Y a más de 3 años ya de la creación de Mejoredu, la tarea pues no ha sido fácil. Hemos trabajado de la mano para la construcción de este sistema educativo con 2 pilares fundamentales: una buena educación, pero con justicia social, y una educación que esté al alcance de todas y de todos. Y bueno, pues iniciaría con esta parte, ¿no?, de la importancia de la participación. Históricamente en México, la participación social de la educación pues ha sido importante para la construcción de este sistema educativo. Desde este Consejo Ciudadano de Mejoredu
nosotros hemos enfatizado que se debe de superar este nivel básico de participación, que en muchas de las ocasiones atenta incluso con un principio filosófico establecido en la Ley General de Educación, de que la educación es gratuita. ¿Y por qué lo digo de esta manera? En muchas escuelas el nivel de participación se queda solamente con aportaciones voluntarias para mantenimiento y para infraestructura. Ese es el nivel de participación. En otras escuelas se va más allá a un segundo nivel y tiene que ver con la gestión escolar. ¿Y qué es lo que hemos impulsado desde el Consejo Ciudadano? Que el nivel de participación se eleve a la toma de decisiones, que vaya más allá, que se rebase. ¿Quiénes deben de participar? Deben de participar madres, padres de familia, tutores, autoridades educativas, autoridades políticas, organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, maestros, maestras. Pero además, desde la propia experiencia como docente frente a grupo, director escolar y actualmente supervisor de zona, se tiene que establecer lineamientos para poder operar, para poder instrumentar esta participación, más allá de los consejos escolares de participación social, de manera tal que se pueda garantizar bajo un marco normativo una verdadera participación. Pero yo quiero recuperar la palabra participar. ¿Qué es participar? Para poder garantizar la participación debemos de tener claro qué es participar. Y bueno, pues lo cito de esta manera: participar viene del verbo intransitivo, que es actuar junto con otras personas en un suceso, en un acto, en una actividad. Eso es participar. Generalmente en el mismo nivel de implicación. Si no estamos en el mismo nivel de implicación o de compromiso, no se está participando. Entonces, yo diría que cuando estamos hablando de participación, estamos haciendo a referencia a involucrarnos en la toma de decisiones. Para un servidor, esa es la importancia, que debemos de involucrar a todas y todos en la tarea de la educación. Pero también la participación tiene una implicación con la democracia, con este principio. Si nosotros logramos que todas y todos participen, estamos también ejerciendo un acto democrático. Y bueno, por cuestiones de tiempo, quiero cerrar con esta idea que quien me antecedió al inicio de este conversatorio hablaba del bien público. Los presentes a la distancia y en este auditorio, tengamos o no tengamos hijos, debemos de cuidar la educación como bien público. Y como bien público debemos de participar, porque lo que sucede o lo que deja suceder en las escuelas, tarde o temprano va a impactar de manera personal en nuestra vida privada y por supuesto en nuestra vida pública. Por eso es importante que nosotros desde el Consejo Ciudadano estemos impulsando todo acto de participación. Muchas gracias. Gracias, maestro Filiberto. Adelante, doctor. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y todos. Fíjense que en México hay algo que nos gusta mucho y son las celebraciones. Entonces, qué honor celebrar 3 años de la fundación, de la creación de Mejoredu. Cuando decidí participar en la convocatoria para formar parte del Consejo Ciudadano, pues bueno, hay algo que me gustó mucho y fue la difusión que se hizo. Hubo difusión, déjenme confesarles que yo me di cuenta de la convocatoria en Facebook. Entonces, hay personas que participaron porque en sus entidades les hicieron llegar la convocatoria de otra manera, a través de sus directores, etcétera.
Entonces, desde ahí creo que el Consejo Ciudadano ha iniciado bien, ha sido abierto para que podamos participar todas y todos, perdón. Entonces, es una grata experiencia estar aquí. Soy maestro de primaria desde el 2010 y hay algo que he escuchado a maestras y maestros decir desde hace mucho tiempo, y es que los materiales educativos, háblese de planes, libros, etcétera, y un sinfín de materiales que ocupamos dentro de la escuela, los hacen personas detrás de un escritorio. Y esa opinión, desde que soy maestro, la he escuchado por maestros incluso muy experimentados, pero decidí participar para cambiar precisamente esto. México necesita cambios reales. Sé que ha mejorado bastante. Yo recuerdo cuando era niño de primaria y lo comparo con mis estudiantes en la actualidad, y pues bueno, creo que hemos avanzado bastante. La mejora continua de la educación no es por partes o debe cambiar en cada sexenio, sino hay una palabra, y creo que en términos educativos es de mis palabras favoritas, y es dar seguimiento. Este Consejo Ciudadano, hay quienes vamos a estar algunos años, otros menos, en fin, pero creo que el seguimiento es importante para poder avanzar y para poder construir. Dentro de la escuela primaria en la que trabajo, son alrededor de 600 estudiantes. Entonces, imaginemos las reuniones cuando van los papás a la escuela. Y me gusta mucho esta escuela y todas las escuelas rurales en las que he trabajado. Ahora es la primera escuela urbana en la que trabajo. Van muchas veces la mamá y el papá a la reunión porque están interesados en qué es lo que están aprendiendo sus hijos, pero también para platicar con los maestros y tener este acercamiento. Creo que después de la pandemia ha ocurrido un fenómeno, espero que sea nacional, y es que los papás se han acercado mucho más que antes de la pandemia. Entonces, esta cercanía de las mamás, de los papás, Filiberto dijo una palabra, tutores. Muchos de nuestros estudiantes son atendidos por sus abuelitas, abuelitos, algún familiar. Entonces, forman parte de nuestra comunidad escolar. Pero no nada más ellos son los actores para poder mejorar o para poder transformar la educación de nuestro país, sino también las autoridades de nuestros contextos. Hay, por ejemplo, autoridades locales en rancherías, bueno, la modalidad en la que funciona cada espacio, cada municipio de nuestro país. Ninguno es igual. En Nayarit hay 20 municipios y cada municipio es tan diferente. Y cuando hay reuniones de maestros de diferentes municipios, creo que esta parte ha sido quizá la más compleja, porque es importante explicarles cuál es la función de Mejor Edu y cuál es la función de nosotros como consejeros ciudadanos y poder aportar. Pero además de aportar y decirles en qué consiste, es unirnos y trabajar juntos para poder avanzar como país. Porque bueno, alguna vez escuché a alguien, era una madre de familia, que estaba orgullosa, felicitó a la escuela, una escuela rural en la que trabajé, y dijo, México se está cayendo a pedazos, pero yo sé que las maestras y los maestros de esta escuela van a juntar cada uno de esos pedacitos y lo van a colocar en donde corresponde. Y creo que esa ha sido mi motivación por estar aquí y poder compartir con nuestro país, y ojalá que cada vez hagamos una educación de calidad y de excelencia. Y muchísimas gracias. Gracias a todos y todas por sus reflexiones. Pues nos han dejado claro que la participación ciudadana en la educación no es una opción, sino es una necesidad. La mejora continua de la educación pues es compleja y requiere de la participación de múltiples actores, de la pluralidad, de la suma de voluntades, de la acción conjunta, y así enriquecer el pensar y el quehacer educativo. Es el turno ahora de nuestra invitada especial y comentarista de esta mesa, la maestra Guadalupe Campos. Ella es licenciada en Educación Preescolar por la Benemérita Escuela Normal Veracruzana y maestra en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Veracruzana.
Ha sido docente de preescolar en distintas escuelas de los municipios de Martínez de la Torre y Jalapa, Veracruz. Además, ha sido coordinadora y asesora técnico-pedagógica. Actualmente es la directora académica de la Universidad Pedagógica Veracruzana. Maestra, a partir de lo que nos han comentado las y los integrantes del Consejo Ciudadano, le solicitamos que nos comparta sus reflexiones de lo que dispone hasta 7 minutos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todas. De verdad, muy honrada por la invitación realizada hacia mi persona para comentar lo que han expresado nuestros consejeros ciudadanos. En primer lugar, quiero destacar el hecho de que en la Comisión Nacional para la Mejora Continua esté legislada, ¿no?, en su ley reglamentaria, el conformar un órgano y que, cito textualmente, tiene la función de conocer, opinar y dar seguimiento a los resultados de los trabajos que realice la comisión, así como a las acciones de difusión. Y este consejo, como ya nos los decía nuestra moderadora, está integrado por ciudadanos, por investigadores, ciudadanos que fungen diferentes funciones, como docentes frente a grupo, directores, supervisores escolares, investigadores en el ramo educativo y también a miembros de la sociedad civil que están involucrados en las tareas de la educación. En este sentido, se establecieron ciertos criterios, ciertos requisitos que debían cubrir las personas que aspiraban a formar parte de este Consejo Ciudadano, y era por lo menos contar con 10 años mínimo de servicio, que tuvieran una trayectoria en el sistema educativo y esta trayectoria tuviera una experiencia de lo que se vive al interior de las escuelas, que fueran investigadores y que estuvieran en contacto. Y en este sentido, yo me pregunto, ¿en dónde reside el valor de un órgano colegiado conformado por ciudadanos? Y bueno, se me vienen a la mente muchas respuestas, ¿verdad? Y sin embargo, destaco entre ellas el ser la voz de todos los actores inmersos en la educación. Y es precisamente en la diversidad y pluralidad de estos 15 consejeros que se hace válida la democracia e inclusión como un principio rector de nuestro sistema educativo. Es en esta nueva estructura que se da para dar voz a los que por mucho tiempo han sido silenciados por no contar con espacios dentro de las políticas públicas. Y esto conlleva la responsabilidad de ser un organismo externo, sin intereses particulares, sino el relacionado con el contribuir con una mirada crítica y de retroalimentación a los trabajos implementados para la mejora continua. De ahí, bueno, pues la importancia del valor del mecanismo implementado para la selección de estos consejeros, que sé que fueron más de 700 los interesados y que la Junta de la Comisión tuvo una ardua tarea para analizar, reflexionar y seleccionar a estos consejeros que de manera honorífica el día de hoy componen este Consejo Ciudadano. Lo anterior, infiero, no fue una acción sencilla y en marzo del 2020 todo cambió. Lo que veíamos lejano nos recordó que vivimos en un mundo globalizado y el virus SARS-CoV-19 nos alcanzó y cimbró dando sentido y significado diferente a todo lo que conocíamos y, por qué no decirlo, amábamos. Fuimos movidos de nuestras áreas de confort en todos los ámbitos de nuestra vida. Debíamos cambiar para atender y satisfacer las necesidades personales, económicas, sociales y sobre todo, todos los que nos dedicamos a la educación, cómo continuar la prestación de un servicio educativo en medio de tantas realidades y de tantas condiciones tan diversas que hacían mucho más complejo continuar la prestación de un servicio educativo. Y los consejeros pues no quedaron exentos de esta tarea, ¿verdad? Ya nos decía la doctora Marcela, bueno, no se conocieron y tuvieron que interactuar, al igual que muchos de nosotros y muchos colegas que nos están viendo, que no conocieron a sus alumnos, que ingresaban los pequeños de preescolar y cómo hacer que un niño
que ingresaba a preescolar de 4 o 5 años estuviera quieto en la pantalla por lo menos 20 minutos. ¿Cómo lo hicieron las educadoras? Buscaron las estrategias para lograrlo. ¿Cómo hicieron los compañeros de educación primaria para llegar a todas las aulas cuando las condiciones contextuales no se los permitían? También lo lograron. Y bueno, los consejeros no se podían quedar atrás. Y entonces ellos también empezaron a trabajar a través de una pantalla, ¿no? Pero no se quedaron quietos. Ellos sabían que tenían que continuar porque ellos lo viven al interior de sus escuelas. Y bueno, pues en el 2021 tuvieron la oportunidad de realizar un foro y con ello recuperar las voces y experiencias de los docentes, de los directores, supervisores y de investigadores. Y en este espacio dialogado, y estudiantes también, ¿no? Sobre todo los de formación inicial, ¿no? Yo que provengo de una institución de formación inicial, bueno, pues nuestros aprendientes también estaban conectados y también teníamos que generar acciones para que ellos se involucraran. Y este espacio dialogado permitió identificarse con el otro, reconocer que el sentimiento de incertidumbre era común en todos, que no era especial de un maestro, de un nivel o de una comunidad. Esto lo estábamos viviendo todos. Que los aprendizajes cognitivos dejaron de tener el primer lugar y emergieron las emociones, la salud emocional como una prioridad. Las motivaciones para continuar en la escuela cambiaron. Muchos adolescentes empezaron a quedarse relegados. Cada uno de los miembros de este consejo son personas activas en una comunidad educativa y al estar inmersos en ellas les permite escuchar, conocer y poder interactuar y proponer y retroalimentar. No podemos hablar de una educación con justicia social si ignoramos esto e implementamos acciones que conlleven atender la pluralidad, la diversidad que conlleva nuestro sistema educativo nacional. Y esa es una tarea fundamental del Consejo Ciudadano. Gracias. Gracias, maestra Guadalupe. Muy interesantes reflexiones. Antes de continuar, me piden hacer un recordatorio. Quien quiera hacer alguna pregunta, solo levante la mano y les proporcionarán una papeleta para que nos hagan llegar la pregunta. Y bueno, pasamos ahora a la segunda parte de nuestro conversatorio, solicitando a la maestra Mercedes y al doctor Adrián puedan comentarnos acerca de la siguiente pregunta. ¿Cómo puede consolidarse el Consejo Ciudadano a fin de contribuir al fortalecimiento de la mejora continua de la educación? Adelante, maestra. Gracias. Pues al ir escuchando a mis compañeros y a la maestra Guadalupe, me siento tan, como me he sentido muchas veces, tan emocionada y tan satisfecha, tan agradecida de ser parte de este consejo, de haber pasado por ese proceso de selección. Quería, antes de pasar a responder la pregunta, manifestarlo, expresarlo. Realmente creo que un órgano así, que sea honorífico, esa cualidad honorífica, creo que le da un gran valor porque es un órgano y debe ser un órgano que no tenga una intención o un interés, que sus miembros no tengan un interés personal de inmediato, ¿no? sino formar parte o contribuir a la mejora continua de la educación. Creo que si queremos si queremos avanzar a una sociedad educadora, órganos como este deben estar presentes, como aquí en Mejoredu, en otras estructuras de nuestro sistema educativo. Creo que será importante, como ya se mencionaba la semana pasada, fortalecer la relación entre la Secretaría de Educación Pública y la Mejoredu para que esta participación de este Consejo Ciudadano tenga una mayor presencia, pueda hacer que se escuchen más las voces de diferentes ciudadanos de diferentes sectores de la sociedad. Ha sido muy importante y creo que algo que va a contribuir a que se consolide y a que siga avanzando el camino del Consejo es esta Secretaría Técnica
que nos apoya, que nos acompaña, que es la memoria de lo que hemos venido haciendo, que toda esta información y esta producción que hemos realizado estos 2 años y meses se mantenga presente y perdure y trascienda en la memoria de los siguientes consejeros. Este esquema de escalonamiento en la sustitución de los consejeros me parece que es muy atinado. Lamentaré no estar los 12 años que va a estar nuestro querido Adrián, pero creo que es muy bueno que sea así. También creo que va a ser muy importante ir generando mecanismos que faciliten la participación. Creo que el Consejo Ciudadano y el Consejo Técnico y la propia Junta Directiva debemos tener más espacios de sentarnos a dialogar, de sentarnos a pensar juntos, a construir juntos. Y en este sentido también creo que un reto va a ser para estos próximos años. En años pasados nuestras juntas fueron virtuales, no hubo mayor gasto ni mayor organización presupuestal y de acomodar a los consejeros porque ahí vienen, porque se van a reunir. Creo que va a ser importante que se haga en años futuros, que se propicie y que se facilite que los consejeros nos podamos encontrar. Habemos consejeros únicamente de 11 entidades, entonces creo que va a ser importante que podamos movernos, trabajar en pequeños grupos, a lo mejor consejeros que están al norte del país, consejeros que están en el occidente, consejeros del centro, y que la propia Mejoredu y a través de la Secretaría Técnica faciliten el encuentro de los consejeros y este trabajo colegiado. Con esto termino por ahora. Gracias. Gracias, maestra. Es su turno. Muchas gracias nuevamente. Hay algo dentro de las escuelas, si revisamos nuestro sistema educativo nacional, los diferentes niveles educativos tienen participación de diversos actores. Por ejemplo, el Consejo Escolar de Participación Social. Hay entidades donde también se trabaja y se consolida y se conforma las organizaciones, Asociación de Padres de Familia. También ahora, después de la pandemia y cuando regresamos de manera presencial, se crearon comités de salud para poder ayudar a las niñas y los niños y a las maestras, maestros y a toda la comunidad realmente para poder tener un buen retorno a la escuela. Algo que me gustó bastante y fue que en una de las guías del Consejo Técnico Escolar citaban documentos de Mejoredu. Entonces recuerdo, y es yo creo que mi documento favorito en tiempo de pandemia, el 10 sugerencias que publicó Mejoredu al inicio de la pandemia para poder regresar a las escuelas, y después otras orientaciones y un sinfín de documentos que nos han servido mucho en las escuelas. Eso es importante que no deje de ocurrir. Cuando platico con amigos, maestros de otras entidades, hay algo en lo que coincidimos y sí quiero compartirlo, y es que a veces llega información por parte de los comités nacionales, digamos como una información que debe llegar a las escuelas como cadena, pero muchas veces no llegan a los maestros, no llega a las aulas. Entonces sí creo que como Consejo Ciudadano es importante fortalecer más, sé que lo hacen, esta comunicación con los 32 entidades de nuestro país. Cada entidad, como lo dije hace un momento, es diferente. Hay contextos que son quizá diversos, por no mencionar otra palabra, pero bueno, es necesario fortalecer las estrategias para poder acercarnos. Las maestras y los maestros, por ejemplo, en esta reciente evaluación diagnóstica, hay una palabra que se mencionaba y es voluntaria. Una evaluación diagnóstica formativa donde tuvimos que platicar con las maestras y los maestros para compartirles cuál era el objetivo. Y a través del diálogo fue como se pudo aplicar esta evaluación. Y bueno, un sinfín de mecanismos que pueden realizarse a través de esos comités dentro de las escuelas y de los diferentes niveles educativos. Entonces, hay comités dentro de la educación inicial, del preescolar, de la primaria, de la secundaria,
del nivel medio superior también, que ahora no sé si está ocurriendo en todo el país, pero en Nayarit están teniendo más cercanía los papás con los estudiantes de media superior, porque ocurría un fenómeno que desde hace mucho tiempo creo que está como observándose, y es la deserción. Entonces, bueno, creo que el apoyo y el estar siempre trabajando con relación con los padres de familia de los diferentes niveles educativos, creo que es importante. En el nivel superior también hay otros mecanismos para poder organizarse y para poder funcionar. Entonces, sí creo que como Consejo Ciudadano es importante contribuir, estar al pendiente, estar ofertando, proponiendo para que verdaderamente nuestro sistema educativo tenga estos buenos resultados. Sí creo de manera personal que vamos avanzando, pero aún nos falta mucho por realizar. En la Universidad Pedagógica Nacional, en Tepic, pues bueno, hay mecanismos que han permitido que los estudiantes alcancen realmente las competencias necesarias para poder incorporarse en los diferentes niveles educativos, porque van a ser ellos quien la política educativa que estamos construyendo en la actualidad la van a poner en práctica. Entonces, no hay que descuidar esta parte de estar cercanos a los docentes en formación y a las escuelas que forman a nuestros futuros maestros. Y esa es mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Silvia, maestro Filiberto, les agradecemos sus reflexiones en torno a la siguiente pregunta. ¿De qué manera se ha aprovechado y se puede seguir aprovechando la experiencia y el conocimiento de los miembros del Consejo Ciudadano para fortalecer el Sistema Nacional para la mejora continua de la educación? Bueno, fíjese que cuando fui elegido consejero ciudadano, una de las primeras preguntas de mis compañeros, maestras y maestras, ¿cuándo te vas para Mejor Edu? Esa es una pregunta recurrente. Y les dije, no me voy. Voy a ser consejero ciudadano, siendo director en la misma función y siendo asesor técnico pedagógico. Y yo creo que esa es la gran oportunidad de poder aprovechar la experiencia, porque no estamos hablando de una experiencia de bibliografía, estamos hablando de una experiencia en el terreno de la acción. Los 15 integrantes del Consejo Ciudadano, pues somos docentes frente a grupo, somos investigadores, somos de las organizaciones sociales, somos estudiantes, somos padres de familia e incluso parte de algún comité de las mismas escuelas. Y entonces vivimos de cerca las problemáticas que se presentan en las escuelas, planeamos clases, planes de trabajo a mediano, a corto, a largo plazo. Transmitimos la visión institucional de la propia Secretaría de Educación Pública. Transmitimos el proyecto educativo que está vigente actualmente. Esa es la experiencia. Por eso cuando les contestaba a mis compañeros maestros y maestras, no, yo voy a opinar desde esta función, desde este lado. Aquí sigo con ustedes hombro con hombro, brazo con brazo, en la tarea educativa, y desde esta función voy a poder opinar, dar seguimiento y por supuesto dar las recomendaciones, si me lo permiten, acerca de cómo se está consolidando el Sistema Nacional para la Mejora Continua de Educación. ¿Cómo hemos sido? Yo me atrevo a decir cómo hemos sido junto con la Junta Directiva. Yo creo que hemos sido un aliado con ellos. Nos hemos sumado a las reuniones a las que nos han convocado y nos ha permitido dar seguimiento a los trabajos que realizan. Pero no solamente hemos sugerido cómo se puede mejorar la participación,
sino que también hemos tenido la oportunidad de dar sugerencias en torno a la profesionalización y a la formación continua, de cómo se está llevando estos procesos en el marco del sistema nacional. También hemos tenido la oportunidad de implementar elementos tan sustanciosos como es la evaluación diagnóstica. Lo hemos hecho desde la función y de esta manera pues podemos ver cuáles son sus dificultades, cuáles son sus fortalezas, qué podemos hacer para mejorar. Y ante esta situación que vivimos actualmente, esta disrupción que sufrió nuestro sistema educativo y todos, yo creo que la experiencia de las y los consejeros para poder recuperar, para poder nivelar, para poder reforzar los aprendizajes de las niñas y niños, yo creo que será fundamental. ¿Qué es lo que podemos hacer para fortalecer más al Consejo Ciudadano? La comunicación, la difusión en lo federal y en lo local, para que con esta articulación entre lo nacional y lo local, pues nos permita participar de forma más activa, no solamente a nivel federal, sino a nivel local, en las entidades de origen que tenemos cada uno de nosotros. Pero también en algunas entidades, como lo establece la ley reglamentaria del artículo 3º, pues no tuvieron oportunidad, a lo mejor, de que tuvieran algún consejero. Estamos hablando de 32 entidades federativas y somos 15, entonces falta algún consejero en algunos estados. Entonces, ¿cómo podríamos fortalecer? Pues bien podríamos fortalecerlo invitando al consejero más de la entidad federativa más cercana para que pudiera participar y ser la voz de las maestras y maestros en torno a cómo podemos fortalecer el Sistema Nacional de Mejora Continua. Esa sería mi participación. Gracias. Muchas gracias. Adelante, doctora Silvia. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya estarán convencidos de que el Consejo Ciudadano es muy buena idea. En realidad es una idea extraña, porque no es equilibrio, no es contrapeso, no está diseñado para pedir cosas, sí, pero tiene dos tareas insustituibles. La primera es organizar el diálogo. Podemos, con mucha más flexibilidad que ustedes, mis queridos amigos de Mejor Edu, convocar de forma muy alegre, muy espontánea y sin cortapisa. Podemos convocar, lo hicimos en el Foro Ciudadano y llegó una cantidad muy impresionante de personas interesadas. Y miren que tenemos que empezar por admitir que la educación, por más que decimos de la participación y de la importancia y que es el eje de la transformación, pues sí, pero no tanto. A la hora de la hora no está donde debería en la agenda política nacional. Y creo que nosotros podemos hacer algo de esa tarea. Este diálogo flexible. Y segundo, podemos comunicar. La comunicación de lo que se hace a favor de la educación, créanme que no es difícil de lograr. No me lo tienen que creer, ustedes lo saben. A ver, ¿por qué nadie se enteró de qué? Ah, no, pues nadie se enteró. ¿Y por qué cuando hicimos el programa X y que era una maravilla y que funcionó con mis indicadores de manera ejemplar? La verdad es que a nadie le conmovió tanto. Y eso es bueno para decirles a ustedes, nuestros colegas. Qué bueno que hagamos el esfuerzo que converja, qué bueno que escuchemos las voces
de quienes están al final de la cadena alimenticia. Bueno, pues sí. Esto tiene que cambiar, pero no ha cambiado. Tenemos un sistema que tiene un origen y tiene la impronta del autoritarismo. Y miren, que se los digo yo, bueno, en este brevísimo tiempo, nuestro aprendizaje ha sido intensivo. No solo por la pandemia que ya describieron acá mis compañeros, sino porque todo mundo ha estado enloquecido, hemos estado atendiendo, atendiendo la emergencia, pero también atendiendo el cambio normativo, ese que no acaba de quedar perfectamente deslindado y es necesario, ese cambio que significa propuesta, iniciativa. Y bueno, pues allí hemos estado. Yo he tenido el sentimiento de que un privilegio ha sido acompañar a la Junta en sus intentos felices de acercarse a los gobiernos estatales, a los sectores de la educación pues más importantes, los maestros, los directivos, la supervisión, los ATPs, los directores desde luego de las escuelas y la autoridad educativa de nivel estatal. Yo creo que ha sido muy bueno hacer esos acercamientos y acompañarles ha sido un privilegio. También participamos como comentaristas, como opinadores, porque nos han hecho esa posibilidad, nos han dado ese espacio que está en nuestras atribuciones, porque no sería posible si ustedes no someten a consideración para nuestra opinión, que siempre va a ser de muy buena fe, lo que quieren hacer. Yo creo que aprender con esa escucha es importante y está muy bien, de verdad que lo hemos disfrutado, pero no es suficiente. El Consejo Ciudadano aspira a tener una mayor presencia política, de hacer más y mejor política entre las comunidades, para que podamos lograr esa concreción de la mejora y de lo que vemos en algo que les cuento muy rápido, el Plan de Gran Visión Educativa. Así se llama, conste que así se llama. Hay uno en Singapur, pero en Singapur. Yo creo que después de 2 años y meses, ahora sí, de verdad, vamos a poder entregar el documento. Ese documento que me dijeron que no adelante, no lo voy a adelantar, pero algo les voy a decir. Es la expresión de nuestra utopía. Es una toma de posición política y pedagógica y una manifestación expresa de las rutas que pensamos que se pueden recorrer para transformar el sistema educativo nacional, con especial referencia a las escuelas y las comunidades. Allí mismo definimos nuestra inclinación por impulsar más y mejor evaluación, sobre todo inteligible, comunicable, útil, en el encuadre de lo que ustedes, mis colegas, han denominado la evaluación diagnóstica, formativa e integral. La han denominado. Intuimos qué quiere decir, pero hay que operar. Y allí es donde estamos muy dispuestos a colaborar. Ese modelo de evaluación, claro, tendrá solidez técnica, pero debe tener la mayor sensibilidad política. Les recuerdo que ya causó catástrofes que no queremos de ninguna manera ni siquiera recordar. Bueno, recordar sí, para no repetir. Este es nuestro Consejo Ciudadano, siempre dispuesto a aprender a través del diálogo, ese de ida y vuelta, a la escucha atenta y a la indeclinable voluntad de generar los acuerdos que requerimos forjar para el bienestar de todos y todas, a cualquier edad y en toda condición,
porque compartimos la convicción entre nosotros y con ustedes de que la educación es un derecho y, como se ha afirmado, encierra un tesoro. Es eso lo que habremos de legar a las nuevas generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por sus participaciones. Lo aquí expuesto muestra el reto que tiene por delante el Consejo Ciudadano para impulsar y reforzar mecanismos de comunicación con diversos actores educativos y con la ciudadanía en general para establecer y consolidar espacios reales de participación. Cedo ahora la palabra a la maestra Guadalupe Campos para que nos comparta su perspectiva sobre la participación y contribuciones de instancias como el Consejo Ciudadano de Mejoredu en la mejora continua de la educación. Adelante, por favor. Bueno, pues yo coincido mucho con la doctora Silvia Ortega en el hecho de que estos espacios, de que estos consejos son inéditos, ¿no? Que dan la voz a la ciudadanía en general, y creo que una expectativa que tendría yo como docente, ¿no? Y porque soy docente, como persona que opera políticas educativas, es el hecho de que las acciones que se generen dentro del Consejo Ciudadano y que puedan retroalimentar a la Junta de Mejoredu, la Junta Directiva, es el hecho de generar espacios para vivir la política educativa, para que los docentes no la percibamos como algo lejano, como algo ajeno a todo lo que hacemos dentro de las escuelas y que se viva en el ámbito educativo, ¿no? El generar canales de comunicación abiertos directamente con la Junta Directiva, pero también involucrando el trabajo que se hace con las autoridades educativas estatales, que también pudieran estar presentes en estas acciones y retroalimentar, ¿por qué no?, a estas entidades federativas, a las entidades en las acciones que implementan en torno a la mejora continua de los docentes, ¿no?, de directivos y todos los actores educativos en cada entidad federativa. Observar de manera estrecha el desarrollo de la formación inicial y continua que se vive al interior de todas las entidades federativas y en espacio de las instituciones formadoras. Creo que acercarnos también nos permitirá tener otra perspectiva. Y este plan de gran visión educativa que por ley deben de hacer los consejeros ciudadanos y que ya nos dijeron que en 2 meses y medio, ¿verdad?, estará, ¿no?, sin spoiler, sin nada. Me parece que este plan debe de recuperar lo aprendido a lo largo de toda la historia de nuestro sistema educativo y esbozar una visión prospectiva de la educación con esta justicia social, tomando el bien común como nuestra meta de llegada. Esa es la aspiración del nuevo plan de estudios de la educación básica, el bien común, la comunidad, y entonces creo que de ahí no podemos disociarnos y recuperar en este retorno a la presencialidad que todos hemos vivido, que no se quede atrás lo aprendido, sino que le demos continuidad, que podamos recuperar y consolidar también lo que aprendimos al trabajar con apoyo de las tecnologías, a trabajar con guiones, a volver a involucrar a los padres de familia en el ámbito educativo y responsabilidad compartida que tenemos en el aprendizaje de los niños. Y creo que ustedes como Consejo Ciudadano de Mejoredu tienen la gran posibilidad, y lo decía la doctora Silvia, cuando ustedes convocan a foros, a encuentros, a diálogos, ustedes están construyendo estos puentes. Y decíamos el día de ayer, la utopía sirve para eso, para caminar, dijera Galeano, ¿no? Entonces, sigamos caminando, sigamos construyendo, pero no solos y no obviando y haciendo regresar a lo que era antes. La escuela se reinventó, la escuela debe de reorganizarse y debemos de cambiar y tenemos que transformarnos para poder seguir caminando en esta tarea. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra Guadalupe. Antes de concluir, nos han llegado algunas preguntas. Voy a leer 3 de ellas, no están dirigidas a nadie en particular, así que quien quiera tomar la palabra, adelante. La primera es: ¿cuáles han sido las estrategias que el Consejo Ciudadano ha utilizado para recuperar las voces de distintos actores e incluirlos en la elaboración del plan de Gran Visión Educativa? Una segunda pregunta es, preguntan si existe y cómo se relaciona el Consejo Ciudadano de Mejor Edu con el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, CONAPACE. Y por último, ¿cómo vislumbran la participación ciudadana en la Mejor Edu en los próximos 3 años? Sí, ¿cómo se relaciona el Consejo Ciudadano de Mejor Edu con el Consejo Nacional de Participación Social en Educación, CONAPACE? Yo podría decir un poquito de la pregunta 1 y 2 en cuanto a las estrategias. Creo que el foro fue precisamente una estrategia para recuperar voces, porque además de lo que se vio y lo pueden seguir viendo en YouTube, de las reuniones que tuvimos durante 3 días con diferentes actores de la propia Mejor Edu y de diferentes sectores educativos que pudimos escuchar en ese momento, también tuvimos una sesión participativa a la que asistieron más de 150 personas que se registraron y dijeron yo quiero participar, y fue un espacio virtual muy dinámico, donde la gente no estuvo nada más escuchando a alguien más, sino participando y dialogando, y de ahí salieron muchas aportaciones, muchos insumos del pulso de quienes se sumaron, que había muchos estudiantes de formación inicial, muchos maestros, padres de familia. Esa fue una dinámica, una estrategia muy, muy interesante, y a mí me encantaría que se reproduzca en otros lugares este tipo de espacios de participación donde realmente se escuchen muchas voces a la vez, ¿no? Y hay prácticas para hacer eso, ¿no? Es posible. En cuanto al Consejo Nacional de Participación Social en Educación, yo creo que sería muy positivo reavivar ese órgano. Ese órgano no ha estado vigente desde hace ya… Yo fui consejera en el último consejo, terminamos en 2018, y creo que es de estas cosas que no debemos soltar, porque hubo un cambio sexenal, porque ahora hay una nueva política, porque sigue siendo participación, y era un órgano que tenía también esta función de acompañar y de promover la participación. Se llamó el nombre es participación social, pero a fin de cuentas es la participación ciudadana, la participación de la sociedad. Es un órgano, fue un órgano que sigue la legislación, sigue vigente, nada más que no se ha instalado, ¿no? Entonces, creo que se relacionan y se complementan. El Consejo Ciudadano es un Consejo Ciudadano de la Mejor Edu, mientras que el Consejo Nacional de Participación Social en Educación es más bien independiente, y no sé si la palabra se ha adscrito, la verdad que esos términos me cuestan un poco de trabajo, pero directamente, digamos, la Secretaría Técnica del CONAPACE está en la Secretaría de Educación Pública. Entonces podría ser un excelente complemento para de ambos frentes impulsar la participación ciudadana. Gracias. Si alguno de mis compañeros quiera complementar algo en estas 2 preguntas o en alguna de las, o en la tercera. A ver, yo quiero reaccionar, no precisamente responder, pero sí hacer un rebote. Yo creo que ya Meche dijo cómo se hizo el esfuerzo, realmente un esfuerzo, con mucho propósito. A pesar de nuestras opiniones, y mira que todos tenemos muchas opiniones sobre qué hay que cambiar, cómo hay que cambiarlo, quién tiene que encabezar los cambios, para dónde, en fin. Lo que hicimos para recolectar voces e insumos, por lo tanto, para el plan de Gran Visión Educativa fue este foro.
que fue un martirio, porque en línea, participando con este método que además se les ocurrió a mis colegas, buena idea, lo del café del mundo, que es una cosa que te exige mucho para procesar la diversidad y concluir. Es un buen método, pero a distancia y con un público que no sabíamos qué tanto iba a responder. Sí respondió. Pues la verdad es que fue un esfuerzo descomunal. Allí casi dejan el pellejo varios de nuestros compañeros y compañeras, pero fue un modo. Yo creo que hay otros modos, pero este es una lección. No haremos en el Consejo Ciudadano algo que no tenga la voz de los compañeros y compañeras, los que tenemos a nuestra mano, además de nuestra experiencia y nuestra opinión. La segunda cosa que quiero, y con esto concluyo rápido, quiero referirme a la perspectiva. Este Consejo Ciudadano, ¿dónde estará dentro de 10 años, verdad? Que le toca a Adrián, le estará festejando aquí junto con varios de ustedes el aniversario. Pero bueno, yo creo que estará en la medida en que contribuya, fíjense, a la estabilidad, a la resolución de tensiones a través de su capacidad de mediar y a partir de una distinción, no voy a elaborar mucho, pero entre la política pública y la politización. Yo creo que la política pública la entendemos como aquel conjunto de reglas, de procesos, en fin, de largo plazo. Y son de largo plazo porque demostradamente se requieren para construir la educación que decimos que queremos. Y sí queremos, bueno, pero la politización, esa mayor cercanía con los intereses de secta, de grupo, me parece que no van en un Consejo Ciudadano que habrá de vigilar que perviva la pluralidad y, como dijo el maestro Fini, la democracia. Bueno, algo realmente muy rápido respecto a los consejos escolares de participación social en la educación. A lo que se refería la maestra Meche es al Consejo Nacional, porque también hay uno estatal y municipal. Sí, y escolar, claro que es, digamos, como el corazón quizá de los consejos. Entonces, sí creo que como Consejo Ciudadano es importante tener este acercamiento. Creo que ya lo hacemos desde el momento en el que hacemos sugerencias. ¿Quiénes conforman el Consejo Escolar de Participación Social en la Educación? Pues como presidente es la directora o director de la escuela, maestras, maestros, exalumnos, alumnos que están en el plantel, inscritos, mamás, papás, autoridades sindicales, en fin, otro tipo de autoridades de la comunidad. Entonces, sí creo que estos consejos escolares de participación social en la educación debieran ir de la mano para poder ir mejorando las condiciones. Si revisáramos de qué trata o para qué se hacen, pues bueno, hay incluso funciones deportivas, de alimentación, de organización. Entonces, sí creo que no debemos de dejar que ocurra esto. A nivel nacional, pues bueno, por una y mil razones no se ha dado seguimiento. Seguramente se va a hacer próximamente, esperemos. Y pues bueno, el Consejo Ciudadano estoy seguro que va a estar al pendiente, al igual como lo hemos hecho con el plan de estudios. Vamos a hacer sugerencias, como es nuestra función, para poder mejorar y que realmente esta oportunidad que tenemos dentro de las escuelas no se pierda. Y esa es mi participación. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Perdón. Con relación a la tercera pregunta, que ¿dónde nos miramos como Consejo Ciudadano a 3 años? Déjenme decirles que la Junta Directiva de la Comisión tiene un programa institucional
que está acotado 2020-2024. Y entonces, como consejero, vislumbro en esta perspectiva, pues a ese plazo, que nosotros como consejeros y consejeras, desde los ámbitos y los sectores en los que pertenecemos, seamos un complemento que le dé mayor riqueza a la evaluación de ese programa institucional 2020-2024 para mirar lo que se hizo, lo que faltó por hacer y lo que hay que mejorar. Ese sería el primer paso. Segundo, como consejero, vislumbro que verdaderamente podamos contribuir a la implementación de esta propuesta pedagógica curricular llamada Nueva Escuela Mexicana. Que verdaderamente los principios de inclusión, de humanismo, de equidad, de excelencia, de interculturalidad, de orientación integral, se hagan realidad con la participación de todas y de todos, especialmente de quienes integramos este Consejo Ciudadano, de las maestras y maestras que somos las voces en muchas de las ocasiones de quienes nos acompañan en lo presencial y por supuesto a la distancia. Esa sería mi participación. Muchas gracias por sus respuestas. Antes de concluir, la maestra Silvia Valle Tepatl, comisionada presidenta de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, hará entrega de constancias a nuestros consejeros ciudadanos. Muchas gracias aquí a todos los que somos partícipes de este conversatorio, segundo conversatorio, conmemorando 3 años de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Una charla muy amena, pero muy interesante con nuestros compañeros consejeros ciudadanos. Pues es muy sencillo el reconocimiento, pero pues no quisimos dejar pasar que aquí el compañero Adrián desde Nayarit, que nos visitó, y bueno, cada uno de ustedes con sus actividades, doctora Silvia Ortega, maestra Mercedes, maestro Filiberto, y yo voy a invitar a mis compañeros comisionados a que nos apoyen para otorgarles a ustedes esta pequeña constancia, este pequeño reconocimiento. Aquí está con nosotros el comisionado Florentino, comisionado Oscar, y la maestra comisionada coral, la doctora Etelvina, no se encuentra en este momento, está en una conferencia también. A ver, no sé por dónde pueden pasar, pero sí, ahora por atrás, porque no se puede, pues están los que estén encima, no hay ningún problema. Muchas gracias, maestro Filiberto, maestra Mercedes, maestra doctora Silvia Ortega. A ver, voy a pasar por aquí porque este escenario es muy pequeñito, pero bueno, para estos grandes artistas. Maestro Adrián, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este evento. Gracias. Y a todos a la distancia también.